¿cómo andan? Vamos a hacer el diseño en French 3D que me pidieron en el canal de difusión de Instagram. Así que si no me seguís en Instagram, andá, sumate al canal de difusión porque ahí vas a poder enterarte de los diseños que vamos votando para hacer. Bueno, les voy a mostrar acá porque no tengo otra forma de mostrarlo. Este es el diseño que más votos había tenido, creo que se ve un poco en el grupo de difusión. Después hay un montón de otros diseños que tienen un poquito menos de votos, así que vamos a recrear uno de estos. A ver, tenemos dos opciones, ¿sí? Ay, ya pateé todo. Tenemos dos opciones. O usar dos tonos diferentes, ¿sí? Un violeta más claro y otro más oscuro, o difuminarlo, no, mentira, aclararlo con blanco, eso quise decir, y así logramos otro color. Eso habría que hacerlo en una paleta. Pero, pensándolo bien, tengo 800.000 tonos de esmalte, así que, a ver, si yo agarro distintos violetas, ¿no? Vamos a traer por acá muchos violetas. A ver, y ¿qué más tenemos? No, ese es muy bordeaux. Ah, este podría ser. Este también es violeta. Ese tiene glitter, así que no. Bueno, y después tengo 800 violetas de Charm y de marcas random, tipo estas. Ah, no, este tiene glitter también. Bueno, vamos a ver los tonos y a elegir entonces. Va a ser más fácil así. Y me quedo con el de Manicure, o Manicurie, no sé cómo se dice. Yo le digo Manicure. Y con el de Madame Glam, porque esto tiene dos de color y uno al final blanco. Así que, listo, ahora sí. Vamos a usar estos dos y traje por acá poligel transparente y poligel cover. Vamos a buscar un molde. Bien, entonces, yo acá traje un molde de papel, ¿sí? Vamos a darle un poquito de curvatura por aquí. A ver, un truco, un consejo, siempre que vayan a poner un molde de papel, primero, lo más aconsejable va a ser redondear las puntas. O sea, esta está, digamos, recta, entre comillas. Se me va a complicar bastante, así que lo mejor va a ser cortarla un poco, cortar la uña o limarla para redondearla. Y aparte está larga. Poder se puede poner, pero no es lo más aconsejable. Entonces, vamos primero a cortarla un poco y ahora a redondearla. Obviamente esta es una uña de práctica, no hagan esto. O sea, no corten con esto la uña de sus clientas. Para eso hay alicates corta uñas. Este es para las cutículas. Bueno, más o menos ahí. Y después con una lima entonces vamos a redondear un poco esta punta. Ahora vamos a hacer de cuenta que vamos a preparar la uñita de esta clienta. Yo siempre que limo y no tengo el extractor abajo pongo una servilleta. Así que después por lo menos la mayoría del polvillo lo saco así. Y otra cosa, voy a tener una lima más fuerte porque esta está ya medio. Y esto es plástico, ¿sí? O sea, si fuera uña de clienta, ¿qué lima tenemos que usar? A ver, les tomo lección. ¿Qué lima tenemos que usar? Muy bien, la lima 240. Muy bien, Mariela. Siempre está atenta, Mariela, una genia. Una alumna fiel. Esta es la lima que deberíamos usar si fuera nuestra uña natural. Pero como no es la uña natural y es la de práctica, vamos a darle duro y a sacar este cosito que lo detesto. Así que le estoy dando con una 150, que es lo más... creo que es la que tengo más abrasiva, no sé. Me tengo que fijar. Porque yo no compro más que 150. ¿Por qué hago esto? Porque me ha pasado muchas veces de que no limo este tip y digo, bueno, ya fue. Total es la de práctica, me ahorro ese paso. Y después cuando estoy limando la esculpida, se me despega de acá. Y me quiero morir. Entonces, bueno, básicamente por eso. Pero si no, ¿saben cómo me ahorraría este paso? Obviamente. En fin, bueno, saco el polvillo. Listo. Ahora sí, entonces sacamos de acá todo este polvito y vamos a pasarle wipes. ¿Dónde están? Acá. Bueno, una wipe con alcohol para terminar de sacar más polvillo aún. A ver, ahora vendría el momento entonces donde podríamos ya colocar el molde, ¿no? Obviamente en esta uña no es lo mismo que en la uña natural, pero bueno, algunas cosas sí se corresponden, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para poner el molde? Obvio que es la mano de práctica y que estos no son todos los trucos y consejos que sí, por ejemplo, les explico en el training intensivo de manicura, que si quieren anotarse, pueden hacerlo en mi página web, ¿bien? Entonces, vamos a tratar de ponerlo lo mejor posible en la mano de práctica, porque ya les digo, obviamente no es una mano real, los puntos cero no existen, son como inventados, tenemos acá un montón de espacio, etcétera. Así que, bueno, ahí vamos a extender un poco esto para que quede un poco más abierto y ya después lo ponemos lo mejor que podemos. Pero repito, esto tiene toda una justificación, el por qué cortar el molde, cómo cortarlo, etcétera, cómo ubicarlo, bla, 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 bla. Pero eso hay que verlo en una mano real, obviamente. Listo. Fíjense que yo en ningún momento lo despegué. ¿Por qué? Bueno, porque me ahorro andar perdiendo pegamento de esto por andar midiendo. Entonces,
lo mejor que podemos hacer es primero hacer todos los cortes que necesitemos, etcétera, y recién después entonces vamos a ubicarlo acá. Cerramos por acá, ahí estamos, y ahora lo cerramos un poco más cercano al dedo, mantenemos el tubito si la queremos, no, pero no era cuadradera coffin, ¿no? Bueno, entonces la vamos a cerrar, ahí está, bueno, más o menos, ahí quedó un poco desalineada acá, ¿sí? De entrada se los digo, quedó un poco desalineado ahí, pero no importa, vamos a medir el punto medio como el lugar donde está cerrado. Yo me voy a guiar por esta línea imaginaria entre el punto medio del área de cutícula y acá, ¿bien? Bueno, listo. Ya tenemos esto. El siguiente paso va a ser aplicar una capa de base coat, ¿sí? La base para semipermanente. Siempre que hago en uña de práctica uso esta base que no se me termina nunca, que la detesto, que me parece horrible, pero ya que la compré, quiero gastarla, así que la uso para estas cosas, ¿bien? Acá... bueno, iría a la parte en que yo aplico el primer, el bonder, lo que sea que vaya a usar, ¿sí? Después de eso vamos a aplicar una capa de base. Y acá, a ver, la base es para la uña natural nada más. Pero si ustedes quieren, hay un truquito que es extender un poquitito la base por acá. Porque esto hace como una mini peliculita, ¿sí? Que hace que no se... o sea, como que queda un poco más fijo el molde, ¿sí? Que no se mueva tanto. Bueno, ahora sí. Entonces, a la lámpara, 1 minuto la base. Y ya después de esto, entonces, empezamos con el poligel. Ponerle base es buenísimo porque nos ayuda a nivelar bastante la uña natural. Obviamente no va a ser una nivelación como las de que se hacen con los esmaltes capping y demás, ¿sí? Me refiero a nivelar en el sentido de que si la uña natural, porque sí, o sea, porque es normal, tiene imperfecciones, ciertas linitas, estrías, un mini pocito, distintas cosas que tiene normalmente la uña natural, para eso es que sirve la base en primer lugar. Después, por otro lado, protege de pigmentación de los de posibles pigmentos que le pongamos por encima y además también ayuda a que se ancle mejor el producto. Entonces la verdad es que siempre les voy a recomendar que pongan una capita de base coat. A mí la plataforma para hacer este tipo de técnicas o un French perfecto y demás en poligel me gusta hacerla con gel de construcción, el clear, el cristal, el transparente básicamente, que lo que hace es que me permite que quede súper finito y no me aporte nada de grosor, pero sí empezar la estructura, ¿bien? Acá tengo los pinceles de Jaster, que si quieren comprar Jaster, tienen que entrar a la página web, hacen envíos a todo el mundo, así que pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Bueno, la dirección igual está en Nueva York, pero pueden comprar de todas partes del mundo. Los pueden seguir en TikTok, en Pinterest, en Facebook, en YouTube y buscar también por el hashtag Jaster o hashtag Jaster Nail Art. Y esto es un set de liners y también tiene punta, bueno, el de difuminado. Y de este lado tenemos punta cuadrada que nos sirve para el poligel. O este otro que es tipo lengua de gato, que a mí me gusta más trabajar con lengua de gato, pero bueno, no hay problema. Y este otro que es tipo puntada más en puntita, tipo almendra. Después, bueno, más liners. Así que lo que voy a hacer es usar, por ejemplo, el cuadrado, por dar un ejemplo. ¿Sí? Que es el punta cuadrada, lo vamos a usar para el gel. Y después, qué sé yo, para el poligel uso el otro. Entonces, corro la lámpara. A ver, volvemos a acomodarnos por aquí. Y ahora voy a crear el esqueleto. Es decir, voy a elegir primero hasta qué número vamos a trabajar. Voy a agarrar un poquito de este gel, una perlita. No muy grande, o sea, tengo que tenerla en consideración qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Cuánto es que voy a usar. Y la voy a depositar en la unión entre mi uña natural y el molde. Y con este movimiento circular, con el que trabajamos el gel la mayoría de las veces, lo voy a ir distribuyendo. Después lo voy a ir estirando, pero es importante que llegue muy bien acá, de lado a lado. Digamos que es de lo que más nos importa, que llegue acá muy muy bien de lado a lado. Si se nos chorrea un poco porque es gel, no pasa absolutamente nada, después lo corregimos con la lima y listo. Ahora, yo voy a hacer un alargamiento de almendra aproximadamente hasta el número 2. Entonces, después me queda, tenemos que hacer 3, no, entonces vamos a hacerla hasta la mitad, o sea, 1,5. 1,5, después hasta el, a ver, acá, el alargamiento de almendra, después, acá un color, acá otro, ahora se los explico lo que estoy pensando. Y hasta acá, bien, bueno, vamos a ir hasta acá. Ahora les explico en papel qué es lo que estoy analizando, porque si no, no me van a entender nada. Vamos a hacer los laterales. Fíjense que apenas estoy poniendo una cosita de nada de producto, ¿sí? Es muy poquito, es solamente para, bueno, en primer lugar marcar hasta dónde, y segundo, es como darle una primera estructura, pero nada importante. Esto no tiene que aportar ningún grosor. Ahí está, bueno. Así como está, alejo esto de la lámpara, obviamente, y me lo llevo a la lámpara. Ahora sí, vamos a... lamparita de una. 1 minuto. No, paren. Vamos a ponerlo 15 segundos. Porque voy a marcar un poco la curvatura con la pinza. Ahí. Ahí. Cuando es gel de construcción,
o poligel, que deja capa de inhibición, yo le pongo una wipe por acá y ahí le marco la curvatura, porque si no, me queda todo pegajoso. La pinza y después la tengo que limpiar y es un caos. Pero bueno, esto, nada, si no lo saben usar o no lo saben hacer, preferentemente háganlo sin la wipe por encima. Bueno, se los muestro y después limpiamos, ¿sí? Ahí, y después, bueno, hay que limpiar obviamente la pinza porque nos queda con restos de gel. Así que ahí, de un lado y del otro. Ahora sí, la llevamos a que termine en la lámpara su proceso. Voy a buscar un palito naranjo, porque como voy a usar un pincel que no tiene espátula para el poligel, necesito algo para cortarlo. Puedo usar cualquier espátula obviamente, pero bueno, también puedo usar un palito naranjo, no hay problema. Entonces, ya tengo hecha la plataforma. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es la extensión de mi almendra. Entonces voy a traer el poligel cover y vamos a tomar una perla por aquí. Ahí está. Y podemos usar solución para poligel o, ¿cómo se llama? O alcohol para moldearlo. Ahí va a quedar a cuestión de cada una. A mí, últimamente me gusta más usar solución para poligel. Realmente veo diferencias que no sé si es la experiencia o qué, porque antes yo no sentía que no le notaba tanta diferencia, pero ahora sí. O también lo que puede ser es que yo antes solo había probado la solución para poligel de las Varano y ahora que uso esta, sí le noto diferencias. Entonces, realmente no sé si es el paso del tiempo, la vejez, no mentira, o, bueno, el hecho de que realmente hay diferencia. No estoy segura. Bueno, voy a poner un poquito por acá. Esperen que voy a limpiar el pincel que habíamos usado para el gel porque no quiero que se me arruine y lo tapo. Ahora sí, vamos a usar este otro. Entonces, primero le voy a sacar las burbujas de aire. Le saco las burbujas de aire, escurro. Vamos a darle unos toquecitos y la vamos a empezar a moldear para hacer la almendra. ¿Dónde salió este pelo, Dios mío? Siempre me aparece un pelo. Por si hay alguien nuevo, repito, yo en esta mesa y con estos productos no atiendo clientas, así que no se preocupen si pasan mis gatitos por acá. Bien, entonces, dijimos que hasta el 1 y piquito íbamos a hacer el alargamiento, ¿no? Podemos hacerlo todo de una o en 2 capas. ¿Qué pasa? Cuando el tono que estamos usando es, a ver, ¿cómo les digo? Es translúcido, entonces, bueno, está bien que lo hagamos todo de un saque. Ahora, cuando es un color muy sólido, opaco como este, la verdad yo honestamente prefiero hacerlo en 2 partes. Es decir, primero extender y ya después agregar ahí en el área de cutícula otra perla. Porque la verdad no se polimeriza bien, sino. Yo trato de dejarlo lo mejor que puedo, en cuanto a, ¿ven? Cómo lo voy delineando con el mismo pincel, tratando de que ya me quede de entrada. A ver si esto está derecho. Bien. Yo trato de que esto me quede de entrada lo mejor posible, para que después cuando vaya a limar sea mucho más sencillo. Ahora sí, entonces difumino un poco esta perla hacia arriba y vamos a agarrar una servilleta para ir limpiando el pincel si nos quedan cachitos de producto. Entonces, ahora, fíjense que yo difuminé acá esta perla un poco para acá, pero no porque vaya a terminar mi aplicación ahí, porque acá me falta cubrir esta parte que vendría a ser lo que es el área de cutícula, pero lo voy a hacer después. Por esto de que les digo, prefiero hacer perlas chicas cuando el color es un color muy sólido. Entonces lo llevo un minuto a la lámpara. Vamos a volver entonces acá al pink. Vamos a agarrar otra perlita y la vamos a poner esta vez. Fíjense que esta perla es más chiquita, pero le voy a poner acá. Casi, miren, casi en la unión entre lo que tengo que rellenar y lo que ya se polimerizó. Cierro otra vez por acá. Miren, acá estoy entonces ya sellando acá esta parte. Y ahora sí le vamos a dar más estructura. Y vamos a integrar esta otra perla con la otra. Vamos moviendo el poligel de tal manera que lleguemos a cubrir de lado a lado. Y le damos por acá un poquito más de altura en esta parte de acá. Siempre que vamos a hacer un francés perfecto o en este caso, bueno, el encapsulado, pero que esta parte del alargamiento de almendra es igual, esta parte de acá nos tiene que quedar un poquito más alta. Ahí entonces fundimos una perla con la otra. Si se pone pegajoso, agrego más líquido. Pero poquito, tampoco es agregar muchísimo, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuanto mejor lo deje yo con el pincel, menos voy a tener que limar después. Fíjense que obviamente, si le miramos el blick, esto no está nivelado. Pero no le falta mucho, fíjense. No le falta mucho para estar nivelado. Entonces, el limado va a ser súper poquito. En este caso, en esta parte de la almendra, ¿sí? Después, nada, vamos a tener que limar un poco más para el tema del efecto, el truco y todo lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Ahora que ya tenemos entonces acá la almendra, el siguiente paso va a ser este. Como ya tenemos la plataforma, no hay problema. Voy a poner mi servilletita, porque ya saben que yo cuando limo pongo la servilletita. Y tenemos que delinear un poco más esta parte, para que cuando terminemos el diseño nos quede súper perfecto. ¿Yo puedo obviar este paso? Sí,
pero después no sé si me va a quedar tan bien. Entonces, antes de limar, como esto deja capa de inhibición porque es poligel, le voy a pasar una wipe con alcohol, sobre todo en la parte que voy a limar, ¿sí? El resto la verdad que no me interesa mucho. Entonces, sobre todo en esta parte, vamos a pasarle la wipe con alcohol y de esta manera sacar esa capita pegajosa. Ahora voy a agarrar una lima que me pueda servir para poligel, por ejemplo una 180 va a estar bien, porque el poligel no es duro como el acrílico y no me cuesta tanto limarlo. La voy a poner bien derechita acá y voy a delinear esto un poco más. Voy a mirar muy detenidamente si yo veo que hay pozos acá y no está todo blanquecino y veo alguna parte todavía rosa, es que no está derecho. Yo necesito que esto esté derecho, entonces, bueno, eso es lo que vamos a usar para guiarnos. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Bien derechito, siempre de este lado a mí me cuesta un poco más limar porque todos tenemos un lado que nos cuesta un poco más. Bien, y ahora acá la punta yo la voy a redondear porque la quiero tipo almendrada. Ahí está, bien. Saco todo el polvillo. Muy bien sacadito. Wipe con alcohol, vienen todos los costaditos. Y vamos a sacar lo que pueda llegar a quedar de polvillo. Y ahora sí viene la parte más divertida, que es en la que vamos a empezar a trazar esto. Entonces, recuerdan que habíamos hecho la plataforma, ¿sí? ¿La plataforma de qué me va a servir? Bueno, de que yo ahora en este preciso instante pueda justamente empezar a poner los colores de base. Ahora en este momento yo voy a encapsular los colores entre la plataforma de gel que hicimos, que está acá, ¿sí? Y el poligel que vaya a poner por encima. Esta plataforma yo la puedo hacer con poligel, sí, obvio, la podría haber hecho también con el mismo poligel, pero no te lo recomiendo porque no te va a quedar tan finita como esta y la verdad es que no necesitamos con esto aportar grosor, porque si nosotros queremos que el diseño nos quede con profundidad, lo mejor va a ser que no tenga grosor la plataforma. Entonces, ahora que tenemos bien marcados los lugarcitos estos del punto cero y demás, yo traigo para acá los dos esmaltes que vamos a estar usando, uno más clarito, otro más oscuro, que ahora ya ni me acuerdo cuál era cuál, pero creo que este era el más oscuro y este el más claro, ¿no? Sí. Entonces, este lo vamos a dejar a un lado por ahora. A ver, una paletita. Tenemos acá la paletita de Wendy Stamping, que si quieren conseguirla, además de de las placas de stamping que tiene, que están increíbles. También hace estas paletas de acrílico para mezclar los colores, que está buenísima. Así que pueden entrar a wendystamping.com.ar y pedir sus paletas. Y sus placas, obviamente. También vende insumos, ¿sí? Y hace envíos a todo el país, así que si estás en Argentina, chusmea su página. Encima tiene cuenta DNI. Así que las que son de Buenos Aires, que tienen cuenta de DNI, creo que miércoles y jueves, no me acuerdo bien. Bueno, a ver, vamos a agarrar un liner entonces, que no hace falta que sea muy finito para esto, ¿sí? Puede ser uno así, por ejemplo. No hace falta, ya les digo, que sea ultra fino ni nada de eso. Puede ser uno medianito, como este. O incluso más chico también, más de detalle. Sí, vamos a usar este. También de Jaster, por acá, a ver si esto quiere enfocar algo. Ahí está. Esta punta voy a usar. Y ahora básicamente voy a mojar un poquito el pincel, porque a mí no me gusta usar los pinceles en seco. Siento que no agarran bien el producto. Así que yo primero, antes de usarlos, los humedezco. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es con el pincel. A ver si está enfocando esto, espero que sí. Es que esté muy cerca, eso debe ser. Ahí está, ¿no? Ahí enfoca mejor. Entonces voy a empezar a tomar producto. Voy a humedecer todas las cerdas del pincel, porque la verdad que acá no hay que tener tampoco tremenda prolijidad. Si nos pasamos, no pasa nada. Después esto desaparece. Pero lo que sí voy a tener en cuenta es las medidas que dijimos que íbamos a poner. Aproximadamente vamos a hacer un número de distancia. Entonces, si yo acá llegué hasta el número 2, ahora voy a marcar hasta el número 3. Entonces, marco en el número 3, y acá ya la pifié, porque lo que teníamos que hacer era dibujar esto, básicamente, ir hacia la punta. ¿Bien? Pero no importa, ya les digo, esto que yo me pasé acá, olvídense, no pasa nada. ¿Qué pasa? Este esmalte, la verdad, no es muy pigmentado. Entonces, capaz, voy a necesitar 2 capas. Miren, les voy a decir lo que yo considero. Sería mejor hacer esto con gel paint, la verdad, para que esté mucho más pigmentado. Tengo que cubrir de costado todo esto que limé. No importa si me paso acá arriba, ¿sí? No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Es más, es preferible pasarse un poquito a que les quede el borde sin esmaltar, ¿ok? Es preferible pasarse a que les quede sin esmaltar. Vamos de nuevo. Vamos a poner un poco más por acá. Me manché toda. Si se manchan, por favor, límpiense lo más rápido que puedan. Estos productos no son para la piel nuestra ni de nuestras clientas. Ahí está. Sí, no, definitivamente va a haber que hacer 2 capas de este, pues. Digamos que no fue la mejor elección para esto. Pero bueno, no hay problema.
con otra capita lo solucionamos. Lo importante es que quede lo más uniforme posible y que todo el borde quede completamente pintado, esmaltado, como lo quieran decir. Bien, y acá también. Bueno, ahí está. El hecho de yo pintar o esmaltar, ya les digo, da igual como lo digan, esta parte del costadito, ¿sí? El lateral de la almendra es lo que me da ese efecto de profundidad. Si yo solamente hubiese hecho la base, no me daría el mismo efecto. No queda igual cuando no pintamos el costadito a cuando sí lo hacemos. Saco de la vista de la lámpara el pincel, la paleta, el esmalte si está medio abierto y lo llevo a la lámpara por 1 minuto. Entonces, ahora que esto ya se polimerizó, voy a darle una segunda capa a ver cómo va quedando. Entonces agarro un poquito más y voy a repasar esto mismo, porque yo realmente necesito que esto me quede del color que queremos, porque si no, ahí está. Ahora va cubriendo un poquito mejor, ahí va. Y nos queda por acá. Pero ya les digo, mejor hubiese sido con un gel paint o por lo menos con un esmalte que esté mejor pigmentado, che. Qué bronquitis. Bueno, vamos de nuevo a la lamparilla. Ahí va. Alejamos esto. A ver, voy a ver si le pongo un poquito más acá, porque la verdad que no me termina de gustar. Ven que está como... no sé, como medio... que no termina de cubrir bien acá, la verdad. Y esto necesitamos que cubra bien, porque si no, no se ve, no se luce el efecto, che. Bueno. No me gusta, está traslúcido esto. A ver, este no, este era, que era parecido. ¿Saben qué? Me parece que le voy a pasar por encima de este de Charlie Meat. Y chao, porque no puede ser que pigmente tan mal. Va, no tan mal, pero qué sé yo, como que para esto no me está funcionando. Y ustedes ya saben que Charm tiene mucha mejor pigmentación. Así que, a ver este, nada que ver. Uy, se me fue muy para arriba, no importa. Pero ven, este ya está cubriendo enseguida. Así que bueno, de última que quede como un marmoleado, no sé. ¡Ay, estaría buenísimo! Claro, porque esto nosotros le podemos agregar lo que querramos. No hace falta que sea liso. O sea, si quieren pueden ponerle glitter a esto o algo encapsulado y quedaría tremendamente épico. Fíjense lo fácil y rápido que cubrió este. ¿Ven? Este cubrió enseguida, nada que ver al otro. Qué manera de perder tiempo. Bueno, ahí está. Ahora sí, a la lámpara, 1 minutito. Ahora sí, esto ya está bien. Ahora, a prestar atención aquí, porque acá es donde viene lo importante y lo interesante. Esto que hicimos es lo que nos va a servir para el efecto. El efecto se lo voy a dar entonces con el transparente, ¿sí? Poligel transparente. Entonces, voy a sacar una perla de este poligel, que no me queda mucho, así que, producción, acordate que tengo que comprar poligel transparente. Sí, tengo que comprar. Me dice que no. Ay. Y la voy a empezar a ubicar por acá, y ahora la vamos a ir estirando acá de costadito, ¿bien? Si ven que no les es suficiente, pueden agregar un poquito más, obviamente, porque tiene que tener cierto grosor, ¿sí? Tenemos que lograr cubrir lo violeta. Ahora, en el caso de que se hayan pasado un poco, bla, no pasa nada, con el siguiente color lo cambiamos y listo, no hay problema, pero lo que vamos a buscar acá es lo siguiente. A ver, ahí les explico. A ver. Vamos a volver al pincel que estábamos usando, sí, con el poligel. Entonces, ven, lo voy marcando por acá y tratando de alisarlo. ¿Ven cómo va quedando acá? Que se va alisando, que ya no me va quedando todo esto así mezclado. Entonces voy acomodando, siguiendo la formita. Pero ven acá, por ejemplo, no me había quedado derecho, no importa. ¿Qué hago? Le paso el pincel de tal manera que me quede realmente derecho, porque a mí no me interesa cubrir por completo el violeta, sino más bien que me quede prolijo lo que voy a poner de poligel, porque así de esa manera yo no voy a tener que limar tanto. Entonces, cuanto mejor pueda dejar esto, menos trabajo voy a tener después. Ahí va, y tratamos de enderezar acá. Ya sé que esto no está bien marcado, etcétera, no se preocupen por eso. La magia se va a ver cuando lo limemos. Bien, ahí está. Tratamos de que nos quede. Si quieren lo pueden hacer tipo redondeado, o si no quieren pueden hacer también tipo almendrado, como para seguir la línea de la almendra. Pero a mí en lo particular, ya cuando estamos haciendo estas líneas, ¿sí? O sea, estas partes del francés, me gusta más redondearlo. Pero bueno, eso ya va a quedar a gusto de cada quien. Entonces voy a limpiar acá. Corremos todo de la vista de la lámpara. Fíjense lo que hice. Se polimerizó, le pasé la wipe con alcohol para sacarle la capita pegajosa. Y ahora voy a volver a agarrar la lima que usamos antes para delinear acá un poco. A ver ahí.
esta uñita que estamos creando. Voy a redondearle la punta, como dijimos. La parte de arriba después la hacemos, ¿sí? A mí lo que me interesa ahora son los laterales, que son los que me van a dar a este efecto. Bien, entonces nuevamente me fijo de costadito que esté completamente limado, que no tenga ningún rastro de color. Me tiene que quedar completamente blanco, opaco, para yo entonces poder darme cuenta de que esto está derecho. Ahí estamos. Limpio muy bien el polvillo. Bueno, tendría que haber pasado el cepillo antes, pero bueno, ya estamos. Y le paso acá la wipe con alcohol. Y ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que hice, pero con el otro color, ¿sí? Y vamos a usar un tono más clarito de violeta, que en este caso es el Blissfully, o Blissfully, no sé qué, yours. Bueno, este de Madame Glam, que es un lila clarito, así que vamos a sacar esto por ahora. Y acá en la paleta vamos a poner, entonces, este color. Espero que este pigmente un poco más, por Dios. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que habíamos dicho un numerito. Entonces, fíjense que yo puse el poligel hasta acá, por más que acá me pasé, no pasa nada. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasarlo acá por el costado, todo completito. Recuerden que es mejor acá pasarse para arriba a que no hayamos llegado. Entonces, vamos a hacer primero todo el borde, todo el límite. Así yo me quedo tranquila que eso está bien cubierto. Upa, casi que agarro lo oscuro otra vez. Bien, entonces ahí tengo todo el borde bien esmaltadito. Y ahora me voy a ir hasta el punto número 4. Hago un puntito en el centro y tiro mi línea para extender el francés. Y acá es donde ya lo pigmentan muy bien, no sé qué onda. Igual que el otro, sobre el gel, queda como medio translúcido. Pero bueno, no importa. Ya les digo, lo marcamos acá un poco y después le damos otra capita y listo. Voy a tratar de que me quede lo más uniforme posible para que después no sea tan complicado, pero bueno, no estaría sucediendo. Bueno, saco esto de la vista de la lámpara, repetimos. Ahí está, un minutito. Ah, ¿saben qué? ¿Vieron que les había dicho que podemos meter cosas por debajo? Vamos a agregarle a esta uña, por ejemplo, yo tengo acá uno de estos de Eggshell, tipo cascarita de huevo. O estos, así. Podemos agregarle por encima, para que quede como esto encapsulado también, ¿no? Como para hacer algo distinto, porque si no, todo violeta es aburrido. Ahí, que quede bien cubierto. Espero que quede bien. Yo creo que sí, pero bueno, ya veremos. Lo llevo a la lámpara. Ah, lo que me faltó agarrar, es el poligel blanco. Bien, entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que arriba, pero con el transparente. Nuevamente, tomamos una perla del transparente. Ahí, para cubrir todo acá alrededor. Traigo acá el líquido para poligel, humedezco la perla y la voy a ir acomodando. Entonces, nuevamente continúo la estructura, pero ya en este caso me falta poligel. Siempre me quedo corta de ese lado, es terrible. A ver ahí va. Ahí está, ahí va quedando espectacular. Me encanta. Ya, porque ya me voy imaginando cómo va quedando. Obviamente, si no se imaginan los bordes bien delimitados que se va a notar cuando lo limemos, yo sé que es difícil darse cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Y si alguien no conoce esta técnica y recién entra, va a decir, esta piba que estará haciendo. Ahí va. Ahí, de nuevo, vamos a delinear muy bien acá. Uy, se me escapó un montón. A ver. Ahí, derechito. Ahí está. Porque acá el tema es que nosotros tenemos que continuar con el redondeado. Después, el resto de la forma se la voy a terminar de dar con el blanco. Bueno, ahí más o menos me va quedando. Ahora ya, después lo termino de delimitar con la lima. Bien, entonces ahora sí me voy a llevar a la lámpara un minuto esta última que pusimos de poligel. Tuki. Ahí está. Ahora repetimos, sacarle la capa de inhibición. Enderezamos acá. A ver, creo que ahí está lo más derecho posible. Al menos acá el redondeado. Bueno, ahora le saco el polvillo otra vez, ve que es repetir pasos sin parar, básicamente. Tuki, tuki, tuki. Ahí va.
Bueno, fíjense que yo acá marqué otra vez, redondeadito acá, porque ahora sí, entonces, con el poligel blanquito, vamos a estar haciendo la punta. Bueno, este poligel blanco es bastante malo, ¿sí? Es de esta marca. No lo compren, pero bueno, ya que lo tengo acá, vamos a gastarlo. Lo vamos a poner por aquí y vamos a empezar a moldear lo que podamos. Bueno, ahora sí voy a tener un poco más de atención en lo que era la estructura, ¿sí? Era una coffin, ¿no? Si no me equivoco, ya ni me acuerdo. Pero el tema acá es que tengo que hacer bien acá el faldón para limar lo menos posible, ya saben. Y no lo puedo hacer muy grueso porque este blanco es súper pigmentado y si no, no polimeriza bien y después no lo puedo limar porque se empieza a salir todo. Entonces es como que tengo que hacer como un barrido. Eso es lo que pasa con los colores tan sólidos, ¿sí? Entonces voy a hacer como una primera capa de mentirita y después voy a hacer otra. Porque ya me pasó muchas veces con este tono que no termino de poder hacer bien la uña. Fíjense, miren esto, ¿eh? Lo pigmentado que estará, que miren cómo me queda el pincel. Me queda todo manchado de blanco. Yo creo que este poligel tiene un exceso de pigmento enorme y eso es lo que provoca que después no polimerice bien. Yo entiendo que querramos poligeles ultra white, pero hay que hacerlo en 1000 partes, ¿sí no? Bueno, volvemos a la lámpara, un minutito y ya nos queda poquito, ¿eh? Está. Bueno, ahora el asunto aquí es que me falta como una capita más. Podría hacerla con clear, ponele, como para... Sí, bueno, no sé. No, vamos a continuar con el blanco. Vamos a poner un poquito más acá y otro poquito, uy, acá. Bien, y vamos a seguir dándole forma a ver qué podemos lograr. Porque el tema es que yo tengo que terminar de darle estructura con esto. Y encima se me mancha todo el líquido para poligel, porque me está quedando todo blanco. Bueno, más o menos, ahí le doy un poco más de formita. Ya sé que ustedes no ven la forma acá y que esto parece un horror, pero bueno, listo. Con esta, en teoría, terminaríamos de esculpir. Vamos a llevarlo a la lámpara. Uy. Por un minuto. Y ahora sí, vamos a pasar a limar. Miren cómo quedó el líquido. ¿Se ve ahí? ¿Esto blanco? Yo suelo ser muy prolija con la servilleta que uso de descargar ahí los restos de producto. Nunca me había pasado, excepto que con este, nunca me pasa. Excepto con este poligel, que se me manche el líquido para poligel, realmente. Me llama mucho la atención. Bueno, vamos a cerrar acá el pincel. Y ahora vamos a sacar el molde de acá. Ves que estos tienen muy buen pegamento. Y, no, miento. Sí vamos a usar otra vez la lámpara. Porque lo que tiene este blanco es que de abajo después no cura. Así que necesito un minuto más de lámpara y poner la mano dada vuelta. Porque, bueno, otra de las cosas que ya me ha pasado. Miren, de abajo ya se va viendo un poco alguito de lo que nos va a quedar. Vamos a traer una fresita. Bueno, una broca, fresa, como la quieran llamar. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a sacar capita de inhibición de esto blanquecino. Bueno, vamos a empezar a sacar un poco el producto de donde sobre. Bien, lo que podemos ver antes de eso es que la curvatura la tenemos bien hecha, ¿sí? Pero que obviamente está esto súper ancho por cuestión de la cantidad de producto. Entonces, vamos a ir sacando capas excesivas de este producto. Para que se empiece a marcar el diseño que hicimos. Pongo el extractor, me parece. Voy a poner el extractor porque esto va a ser un caos de polvo. Hay mucho producto. Ahí vamos, de nuevo. No me van a escuchar mucho porque esto hace bastante ruido, pero bueno. Le voy a empezar a dar forma con esta fresa o broca, como les guste llamarla. Lo más grueso yo lo voy a ir sacando con el torno, pero después la forma última se la termino de dar con la lima manual.
Entonces fíjense, a medida que yo voy marcando más esto, empiezo a observar los límites entre un encapsulado y otro. Bien, ahí yo saqué lo más grosso y lo que resta lo puedo empezar a sacar con lima manual porque ya van a ser más detalles de terminar de darle forma. Ahí va, tiene que quedar bien derechito, de ambos costados, acá. Me falta un toquecín. Y ahora redondear la superficie. Ahora le voy a mirar de frente porque ahí me doy cuenta, primero, que este faldón está más abajo. Segundo, que acá le sobra un poco de producto. Y todavía sigue abajo esto. A ver si ahí... Ahora, derecho acá. Ahí va, ahora. Acá la superficie. Ahora, yo me voy a empezar a guiar un poco más por el tema de las líneas. A ver si es que en algún lado tengo que pasarle todavía un poco más. Bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, voy a tener que sacarle un poco el polvo para ver mejor. A ver ahora. Vamos a hacer una primera vista. ¡Ay, qué bombón! Me encanta, me encantó. No sé si llegaron a ver, pero... Ya va quedando, ya va quedando. ¡Uy! Está hermoso. A ver, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo voy a correr esto un cacho. Y llegó el momento de ver cómo quedó realmente. Así que para eso tengo por acá top coat, brillosito. Y ahora sí, entonces vamos a descubrir, a ver cómo quedó. Bueno, ¿qué opinan? Sean sinceras. ¿Saben lo que no me gusta? Que quedó una burbuja ahí y no me di cuenta. Quedó una burbuja en el lila. En el lila de arriba, o sea, en el violeta un poquito más oscurito. Que encima se revé. A ver si enfoca esto. Ahí. ¿La ven, la burbuja? ¿Van a hacer una burbuja o es un pozo del coso? La verdad que a mí me encanta cómo quedó. Lástima que se desenfoque. Ahí está. Me encanta cómo quedó. Con también los puntitos negros. Siento que le da un toque especial que no iba a tener. Obviamente sin los puntitos negros se hubiese parecido más al diseño original que me habían pasado ustedes. Pero bueno, saben cómo soy, que a mí me gusta agregarle cosas. Así que lo voy a llevar a la lámpara. Y bueno, ahora les voy a mostrar desde abajo cómo se ve. Para que vean la diferencia. Bueno, entonces. Así es como quedó. Esta uñita. Se cae. Está como pesada. No sé qué. Ay. A ver, ahí está. Ahí está. Mirá qué belleza. No sé, a mí me encanta. La verdad, podría haber quedado un poco más prolija si la... A ver, si hacemos así. Si la hubiese limado un poco más, capaz, hubiese quedado más prolijita. En cuanto a estructura y eso. Ah, lo que les iba a comentar. ¿Ven la importancia de, para lograr este efecto? ¿Sí? Miren cómo quedó de frente. La importancia de pintar los laterales, ¿sí? Es justamente lograr este efecto de profundidad. Si yo no hubiese pintado los laterales y solamente pintaba la base, lo que iba a obtener era algo completamente liso, como si simplemente lo hubiese esmaltado por encima, como es el caso de, por ejemplo, el blanco, que bueno, no es que sea esmaltado, es puro poligel, pero nos da ese efecto de que la verdad, esto blanco, tranquilamente lo podríamos haber hecho con esmalte, ¿sí? Es simplemente, nada, hacer así, ¡fium!, una francesa y ya. En cambio, el efecto este de profundidad que tiene el French 3D, se lo da justamente dejar bien derechita esta parte y ahí aplicar esto. Ahora, otra opción cuando la hacen así larga es que quizás alargar un poco más la almendra hubiese quedado mejor también. Y bueno, nada, espero que les haya súper encantado este vivo. Ya saben que estoy haciendo ahora vivos random en Facebook, así cuando me pinta. Y vamos a hacer estos diseños que me van mandando al grupo de difusión en Instagram. Así que seguime en Instagram, que es @IamDaniDIY. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo. Y nada, eso. Síganme, gracias por estar ahí, compártanlo, denle seguir a la página, que eso es re importante. Gracias por estar ahí. Chao.